La Retribution flotaba a la deriva en el frío vacío, su casco marcado por las cicatrices de la batalla final que había puesto fin a una guerra de una década. Quemaduras de plasma lamían su costado de estribor y fracturas dentadas estropeaban el blindaje que una vez fue impoluto. En el interior, la nave zumbaba con el sonido de los drones de reparación y el eco lejano de los soldados que atendían sus heridas. El comandante Dain Kestros estaba en el puente, con las manos entrelazadas a la espalda. El tenue resplandor azul del núcleo galáctico bañaba el visor agrietado de la nave de guerra. Sus ojos oscuros, enmarcados por meses de agotamiento, estaban clavados en el campo de escombros del exterior. Un cementerio de naves de guerra del dominio destrozadas. Cuerpos congelados y rotos flotaban a la deriva en la expansión ingrávida. La guerra había terminado. Habían ganado, pero la victoria dejaba un sabor amargo. Detrás de él, la teniente Arabali se acercó, sus pasos ligeros apenas audibles. El consejo ha enviado órdenes, dijo, su voz aguda pero controlada. Dain se giró, con la mirada endurecida. Ara había sido parte de su unidad durante años, una de las mejores especialistas en reconocimiento que la Alianza había entrenado jamás. Pero ahora, incluso ella parecía recelosa, insegura. Déjame adivinar, dijo Dain en voz baja. Quieren que limpiemos el desastre. Ara asintió y le entregó una tableta de datos. El texto holográfico cobró vida, y su brillo azul iluminó las facciones de su rostro curtido por la batalla. No es solo una limpieza, dijo. Es una cacería. El nombre en la parte superior de la orden provocó que una lenta oleada de furia recorriera sus venas. Almirante Sarus. El hombre que había estado a su lado durante años. El hombre que había jurado lealtad a la Alianza Unida. El hombre que los había traicionado a todos, enviando las coordenadas de su flota al dominio en los últimos días de la guerra, costando millones de vidas. Dain exhaló, lenta y firmemente. ¿Dónde está? Huyó del sistema antes de la batalla final, dijo Ara. La inteligencia sugiere que está reuniendo lo último de sus fuerzas en los sectores exteriores. El Consejo lo quiere muerto antes de que pueda empezar otra guerra. Dain miró más allá de ella, hacia las estrellas. Entonces lo encontraremos. En las profundidades de la Retribution, en la armería tenuemente iluminada, el sargento Roderick ajustaba las correas de su pesado chaleco de combate. Su corpulenta figura estaba tensa, sus manos se movían con una precisión experta sobre su arma, un viejo pero fiable rifle de plasma con las marcas de chamuscaduras de un centenar de batallas. Dime que vamos a por ese cabrón, masculló Ro, su voz un gruñido grave. Dain se apoyó en el mamparo, con los brazos cruzados. Así es. El brazo cibernético de Ro se flexionó, el blindaje de aleación reforzada brillando bajo la luz fluorescente. Apretó la mandíbula. Bien. Tiene que responder ante mucha gente. A su lado, la doctora Sola Jane dejó escapar un suave suspiro, apartándose un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. Las misiones de venganza no suelen acabar bien. Tecleó en su tableta de datos, sus ojos escaneando informes de inteligencia. Sarus no solo está huyendo. Está planeando algo. Dain. Dain se enderezó. ¿Qué tienes? Sola dudó, luego giró la pantalla hacia él. Transmisiones encriptadas. Ha estado en contacto con leales al dominio. No solo está huyendo, está construyendo algo. Un largo silencio llenó la armería. Finalmente, Dain se separó de la pared. Entonces acabaremos con él antes de que lo haga. La Retribution salió del hiperespacio con una sacudida, entrando en órbita alrededor de Erebus Prime, un planeta sin ley y asfixiado por las tormentas donde criminales y desertores de guerra encontraban refugio. Abajo, una ciudad se extendía sobre la superficie oscurecida, con luces de neón parpadeando entre las estructuras irregulares de metal oxidado y tecnología olvidada. Dain guió a su escuadrón por la rampa de carga de su nave de desembarco. El aire era denso, con olor a aceite y podredumbre. Cazarrecompensas, contrabandistas y mercenarios llenaban las calles, sus voces mezclándose en el caos del submundo. Se movieron con determinación a través de los estrechos callejones, siguiendo la pista de un informante, un exoficial del dominio que había abandonado el barco antes del final de la guerra.
Lo encontraron dentro de un bar de mala muerte, el Olo Estrella. Era un hombre demacrado de ojos hundidos, con las manos temblorosas por los nervios o los estimulantes. «Están buscando fantasmas», susurró el informante, su voz apenas audible sobre el zumbido de la música y la conversación. Dain se inclinó hacia adelante. «Y tú me estás dando largas». El hombre tragó saliva. «Sarus no se está escondiendo sin más. Está preparando algo grande. Tiene toda una flota esperando en los sectores exteriores. Si van tras él, no volverán». Dain no parpadeó. «¿Dónde está?». El informante vaciló, luego deslizó un pequeño chip de datos sobre la mesa. «Coordenadas. Se le ha visto en Beris 9, pero si vais allí». Un disparo resonó en el bar. La cabeza del informante se sacudió hacia atrás, una neblina carmesí rociando la mesa. El caos estalló. El equipo de Dain se movió con rapidez. Ro estampó una mesa contra un atacante que se acercaba. Ara disparó un tiro silenciado a un francotirador en el balcón y Sola arrastró a Dain para ponerlo a cubierto mientras otra bala pasaba zumbando. Alguien los había estado observando. Alguien quería asegurarse de que nunca recibieran esa información. A través de las comunicaciones, la voz del piloto crepitó. «Comandante, tenemos hostiles acercándose. Tienen que salir de ahí ya». Dain agarró el chip de datos, insertándolo en la interfaz de su muñeca. «Nos vamos». La vanguardia se abrió paso luchando a través de los oscuros callejones de Erebus Prime, con disparos persiguiéndolos a cada paso. Cuando finalmente llegaron a su nave, con sus propulsores rugiendo mientras cobraba vida, Dain lanzó una última mirada a la ciudad. Alguien había avisado a Sarus. Esto no era solo una cacería, era una carrera. Y ya se estaban quedando sin tiempo. La casa del almirante Sarus ya no era una misión. Era una carrera. Dain Kestros y su equipo apenas habían escapado de Erebus Prime, y el mensaje era claro. Sarus sabía que iban a por él. Con las coordenadas robadas que conducían a Beris 9, tenían su próximo destino. Pero encontrarlo no sería suficiente. Tenían que detenerlo antes de que pudiera reconstruir lo que la guerra había destruido. La Retribution surcó el hiperespacio, forzando sus motores al límite. La caza había comenzado. Beris 9 era un mundo al borde del olvido. Cuando la Retribution salió del hiperespacio, su tripulación se encontró con la vista de un planeta árido y ahogado por la arena. Vastos cañones se extendían por su superficie, interrumpidos solo por los restos esqueléticos de instalaciones de guerra del dominio abandonadas hace mucho tiempo. Dentro de la sala de reuniones de la nave, una pantalla holográfica cobró vida. La imagen de un extenso puesto de avanzada, medio enterrado en la arena, flotaba sobre la mesa. Esta era una antigua instalación de armas del dominio, explicó Sola Jane, tocando la proyección. Abandonada hace mucho, pero las firmas de calor recientes sugieren que alguien la ha estado usando. Dain asintió, con los brazos cruzados. Sarus no se escondería a la vista de todos. Está aquí por una razón. Aravali se inclinó, sus ojos verdes afilados. Entraremos en silencio. Si Sarus está aquí, lo capturaremos vivo. Roderick, siempre pragmático, gruñó. Si nos deja. El plan estaba trazado. La vanguardia se infiltraría en el puesto de avanzada al amparo de la noche. Si Sarus estaba aquí, esta sería su oportunidad. La vanguardia descendió a través de la atmósfera superior en una elegante nave de desembarco negra. Los vientos de la tormenta azotaban el casco. Relámpagos rojos rasgaban los cielos, iluminando las dunas interminables de abajo. Cuando aterrizaron, la arena azotó sus visores. Los filtros de sus armaduras se ajustaron, conteniendo lo peor de la tormenta. Dain hizo una seña para que avanzaran, con el rifle firme en sus manos. Manténganse cerca. Nos movemos rápido. Avanzaron a través de la aullante tormenta, sus sombras alargándose contra las paredes del cañón. Más adelante, la entrada al puesto de avanzada se cernía sobre ellos, puertas blindadas oxidadas, medio enterradas en la arena. Ara se arrodilló junto a la consola, sus dedos volando sobre el teclado. Está bloqueada. Dadme un segundo. Un segundo era demasiado tiempo. Desde los acantilados de arriba,
surgieron figuras. Soldados del dominio, con sus armaduras despojadas de insignias, sus armas ya levantadas. Los instintos de Dain se apoderaron de él. Emboscada. Ha cubierto. El primer disparo impactó en la arena, levantando nubes de polvo. Dain se lanzó detrás de un afloramiento rocoso, devolviendo el fuego con ráfagas rápidas y precisas. Ara rodó a un lado, su arma de mano destellando mientras abatía a un francotirador posado arriba. Ro desató el infierno. Su rifle pesado rugió, masacrando a los atacantes con una eficiencia brutal. Sola flanqueó por la izquierda, lanzando una carga PEM que hizo que el exoesqueleto de un soldado del dominio echara chispas violentamente. El tiroteo fue rápido, brutal, y terminó tan rápido como empezó. El último soldado cayó, su sangre manchando la arena. Dain avanzó, con su arma aún levantada. Estos no eran simples rezagados. Ara se arrodilló junto a uno de los cuerpos, arrancando una pequeña insignia del cinturón del soldado. El emblema era desconocido, un símbolo del dominio, pero alterado, retorcido en algo nuevo. Esto no ha terminado, murmuró. Las puertas blindadas se abrieron con un gemido. El puesto de avanzada les esperaba. Dentro, el aire estaba viciado, lleno del olor a óxido y circuitos en descomposición. Las tenues luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras espeluznantes a lo largo de los pasillos metálicos. Dain abrió el camino, sus pasos silenciosos sobre el suelo de rejilla. Cuanto más se adentraban, más claro se hacía que este lugar no estaba abandonado. Cajas de armas se alineaban en las paredes, mapas estelares parpadeaban en viejas consolas, actualizados con movimientos recientes de la flota del dominio. Alguien había estado operando aquí. Sola accedió a un terminal, sus dedos moviéndose con rapidez. Esto no es solo un escondite. Es un puesto de mando. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Y no estamos solos. Un traqueteo lejano resonó por los pasillos. La vanguardia se movió en formación, registrando los corredores. El sonido se hizo más fuerte. Pasos rápidos, el zumbido de un motor. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que un pequeño dron flotante doblara la esquina, la lente de su cámara fijándose en ellos. Emitió un agudo chirrido electrónico. Luego explotó. La onda expansiva los hizo tambalearse a todos. Las llamas lamieron las paredes, las alarmas sonando por encima. A través del humo, surgió una única figura. Un hombre con uniforme de oficial del dominio, con las manos en alto en señal de rendición. Dain le apuntó con su arma. «Identifíquese». El oficial tosió, su voz ronca. «Comandante Kestros. Sé por qué está aquí». La mandíbula de Dain se tensó. «¿Dónde está Sarus?» El oficial exhaló. «Se ha ido. Pero dejó algo». Señaló una bóveda reforzada al final del pasillo. «Tienen que verlo por sí mismos». La puerta de la bóveda se abrió con un crujido, revelando una única cápsula de estasis. En su interior, una figura yacía inmóvil. Una mujer suspendida en una brillante luz azul. Los ojos de Sola se abrieron de par en par. «Eso es imposible». Dain dio un paso lento hacia adelante. «¿Quién es ella?» La voz del oficial era sombría. «Proyecto Eclipse». Un peso gélido se instaló en las entrañas de Dain. Ara se giró bruscamente. Se suponía que el eclipse era un mito. El oficial negó con la cabeza. «Es muy real. Sarus se llevó la nave, pero dejó la llave». Señaló a la mujer en la cápsula. «Ella es la llave». Dain miró fijamente a la figura congelada, su pulso martilleando. Sarus no solo estaba construyendo un ejército, había robado un arma capaz de acabar con mundos enteros. Y si no lo detenían, la usaría. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que las puertas de la sala se cerraran de golpe. Desde el intercomunicador, una voz crepitó, una voz que Dain conocía demasiado bien. «Sarus. Ah, comandante Kestros. Me preguntaba cuándo me alcanzarían». El agarre de Dain sobre su rifle se tensó. Deberías haber corrido más lejos. Una risa grave. «Oh, estoy exactamente donde necesito estar. Y vosotros también». El suelo bajo ellos tembló.
Explosiones lejanas resonaron a través de la instalación. Sarus continuó, su voz calmada. Verán, han sido de gran ayuda, Dain. Necesitaba un poco más de tiempo para poner en marcha el eclipse. Y ahora, gracias a vosotros, lo tengo. El estómago de Dain se encogió. ¿Qué has hecho? El oficial que los había guiado hasta allí sonrió de repente. Luego, antes de que nadie pudiera reaccionar, presionó un detonador en su muñeca. La explosión arrasó la instalación. Dain apenas tuvo tiempo de registrar la fuerza antes de ser arrojado a la oscuridad. Dolor. Dain forzó los ojos para abrirlos. Las alarmas gritaban a su alrededor. La instalación se estaba derrumbando. Ro lo levantó. Muévase, comandante. A través de los escombros que se desmoronaban, vio a Ara arrastrando a Sola hacia la salida. La cápsula de estasis había desaparecido. Sarus les había tendido una trampa. La vanguardia corrió por los pasillos en llamas, esquivando los escombros que caían. El calor de los fuegos les quemaba la armadura. Afuera, la tormenta de arena aullaba. Su nave de desembarco ya estaba despegando, el piloto gritando por las comunicaciones. «Tenemos que irnos ya». Dain miró hacia atrás una última vez. Sarus se había llevado el eclipse, y la guerra no había terminado. Mientras la Retribution rugía hacia el vacío, Dain apretó los puños. La caza final había comenzado. La guerra había terminado, pero la verdadera batalla acababa de empezar. Sarus se había llevado el eclipse, una antigua superarma del dominio que se creía un mito. Si la activaba, sistemas estelares enteros arderían. Millones morirían. Para Dain Kestros y su equipo, el fracaso no era una opción. La Retribution surcaba el vacío, persiguiendo las últimas coordenadas que Sarus había dejado atrás. El tiempo se agotaba. La sala de guerra de la nave estaba tensa. Cartas estelares holográficas parpadeaban en la pantalla, trazando posibles ubicaciones para la última resistencia de Sarus. Ara caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados. Si quisiera esconderse, se quedaría en los sectores exteriores. Pero no se está escondiendo. Está preparando un movimiento. Sola tecleó en la consola. La última transmisión de la instalación contenía coordenadas de salto encriptadas. Las he descifrado. Hizo zoom en un sector mucho más allá del espacio controlado por el dominio. La tumba del titán. Dain frunció el ceño. Había oído hablar de ella. Un enorme campo de batalla abandonado donde los restos de incontables naves flotaban en un silencio interminable. Era un cementerio de guerras olvidadas, un lugar perfecto para ocultar algo tan peligroso como el eclipse. Ro se tronó los nudillos. Entonces ahí es donde vamos. Dain miró a su equipo. Esto es todo. Entramos, abatimos a Sarus y destruimos el eclipse antes de que pueda usarlo. Nadie dudó. La caza estaba en marcha. La Retribution salió del hiperespacio en plena oscuridad. Cáscaras masivas de naves de guerra muertas flotaban en el vacío, sus cascos rotos recortados contra el frío resplandor de una estrella moribunda. Tormentas eléctricas formaban arcos entre los escombros, enviando pulsos de energía al rojo vivo que crepitaban por el espacio. Y en el centro de todo, el eclipse se cernía. Era colosal, un acorazado del dominio como ningún otro registrado en la historia. Antiguo, pero terroríficamente intacto. Su casco dentado pulsaba con un tenue brillo rojo, como si despertara de siglos de letargo. Las manos de Dain se cerraron en puños. Ahí está. A través del visor, podían ver la flota de Sarus, leales al dominio, mercenarios y desertores que habían jurado lealtad a su causa. Una docena de naves de guerra rodeaban el eclipse como buitres. Sarus no solo planeaba un ataque, estaba construyendo un imperio. Dain se volvió hacia su tripulación. Entraremos en silencio. Nos infiltraremos en la nave, desactivaremos su núcleo y acabaremos con Sarus antes de que pueda activarla. Ara sonrió, encajando su rifle en su sitio. Solo otra misión imposible. Ro gruñó. No lo querría de otra manera. Subieron a su nave sigilosa, la Phantom, y se deslizaron entre los restos. La batalla final estaba a punto de comenzar. La Phantom maniobró a través de los restos,
esquivando reflectores y naves de patrulla. Cuanto más se acercaban, más revelaba el eclipse su verdadero horror. La voz de Sola era tensa. Estoy detectando firmas de energía. Se está despertando. Tenían que moverse rápido. La nave sigilosa se acopló al casco del acorazado. El equipo salió, sus botas magnéticas sujetándose a la superficie metálica. Dain abrió el camino a través de una esclusa de aire, su pulso firme. Dentro, los pasillos estaban inquietantemente silenciosos. La tecnología del dominio, considerada obsoleta durante mucho tiempo, volvía a la vida zumbando. Ara hackeó la red de seguridad, sus dedos moviéndose con rapidez. Tengo el plano. El reactor principal está debajo del centro de mando. Si lo desactivamos, toda la nave se quedará a oscuras. Dain asintió. Entonces, ahí es donde vamos. Pero mientras avanzaban, no estaban solos. Figuras emergieron de las sombras. Soldados del dominio. Sus ojos, fríos. Sus armas, levantadas. La lucha comenzó en un instante. Dain disparó primero, sus tiros cortando la oscuridad. Ro cargó hacia adelante, su rifle pesado abriéndose paso entre las filas enemigas. Ara se movía como un fantasma, abatiendo objetivos con una precisión letal. Pero cuanto más se adentraban, más resistencia encontraban. Sarus los había esperado. Estaba listo. Las puertas del centro de mando se abrieron con un siseo. Sarus estaba en el corazón de la nave, con las manos entrelazadas a la espalda. La tenue luz roja del reactor proyectaba largas sombras sobre su rostro. Deberíais haberos mantenido al margen, Dain, dijo, con voz calmada. Dain avanzó, con el arma levantada. Traicionaste todo por lo que luchamos. Sarus sonrió. ¿Lo hice? ¿O es que por fin vi la verdad? Hizo un gesto a su alrededor. El dominio perdió porque eran débiles. La alianza caerá por la misma razón. Pero con el eclipse, puedo construir algo más fuerte. Los ojos de Dain ardían de furia. Lo destruirás todo. Sarus ladeó la cabeza. Hay que hacer sacrificios. El enfrentamiento duró solo un instante. Entonces, Sarus desenvainó su arma. El duelo fue rápido, brutal. Sarus era un veterano, sus movimientos precisos y calculados. Dain lo enfrentó golpe por golpe, sus armas destellando en la penumbra. Ara y Ro contenían a las fuerzas del dominio, cubriendo a Dain mientras luchaba. Sarus esquivó un golpe y le clavó el puño en las costillas a Dain, haciéndolo tambalearse. Siempre fuiste predecible, se burló. Dain se limpió la sangre de la boca. Y tú siempre fuiste un cobarde. Con un movimiento final y decisivo, Dain clavó su cuchillo en el costado de Sarus. El almirante jadeó, tambaleándose hacia atrás, la sangre goteando de la herida. Dain lo sujetó antes de que cayera. Se acabó. Sarus se rió entre dientes, con un atisbo de locura en los ojos. No. Esto no ha hecho más que empezar. Presionó un último comando en la consola de su muñeca. La nave tembló. El eclipse se estaba activando. Las alarmas sonaron mientras la nave cobraba vida. La voz de Sola gritó por las comunicaciones. El núcleo se está sobrecargando. Tienen que salir de ahí ya. Dain agarró a Sarus por el cuello. ¿Cómo lo detenemos? Sarus tosió, sonriendo a través del dolor. No podéis. Dain lo soltó. Entonces nos lo llevaremos todo por delante. Se volvió hacia su equipo. Tenemos que sobrecargar el reactor manualmente. Ara y Ro corrieron al panel de control, forzando el sistema a una fusión. La nave gimió, sus sistemas luchando contra ellos. Explosiones recorrieron los pasillos. El eclipse estaba muriendo. Corrieron. Los fuegos consumieron el acorazado mientras sprintaban hacia el hangar. Los soldados del dominio huían en caos, su flota abandonando la nave condenada. La vanguardia apenas llegó a la Phantom antes de que la explosión final destrozara la nave. Mientras se alejaban a toda velocidad, el eclipse estalló en una cegadora ola de fuego. Sarus se había ido. Su flota estaba rota. La guerra había terminado por fin. De vuelta a bordo de la Retribution, el silencio llenó el puente. Habían ganado, pero a un alto coste.
Dain miró a su equipo, exhaustos, heridos, pero vivos. Sola estaba sentada en la consola, escaneando los restos. No hay señales de cápsulas de escape. Ara exhaló. Entonces, se acabó. Ross se cruzó de brazos. ¿Y si alguien más intenta esto de nuevo? Dain miró hacia las estrellas. Estaremos listos. La caza había terminado, pero su lucha nunca terminaría de verdad. Mientras la Retribution giraba rumbo a casa, Dain se permitió un último pensamiento. Sarus tenía razón en una cosa. Se habían hecho sacrificios. Pero no por la conquista. Por la paz.